Bueno, 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5. Está con nosotros ya Federico Berrueto, usted lo conoce muy bien. Hay que seguirlo siempre como @Berrueto. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Anda, traes ahí sí, esa. Andas ahorita te damos una pastilla. Me das una pastilla. Es más, te la voy dando de una vez, aunque me Ándale. vayan a cerrar el micrófono, pero no importa que la Es gente que se ya entere. regañaron a Gastón que porque siempre se escucha cuando abren las pastillas. Y ya con esa pastilla ya se te libera un poco. Oye, Federico, pues mira, el tema que hemos estado platicando aquí a lo largo de la semana y que ha habido muchos dimes y diretes, porque yo creo que hay confusión. Entender un presupuesto no es fácil. Hay ciertos conceptos que hay que entender desde el dinero que nos manda la federación. Hay varios ramos en los que los manda. Hay dinero que manda etiquetado, hay dinero que manda no etiquetado. Y luego además nosotros hacemos nuestro propio presupuesto. Así es. Un presupuesto para los estados, y más cuando se trata de un estado como el de Yucatán, depende mucho del dinero que manda la federación, porque se siente el dinero que manda la federación. Es muchas veces más grande que el mismo presupuesto que nosotros hacemos por nuestra recaudación, si no me equivoco. Ha habido varias discusiones ahí. Hay quien dice, oigan, nos bajaron el presupuesto de egresos de la federación a Yucatán. Fue uno de los estados más afectados. Hay quienes dicen, no, si hay 2,000 millones de pesos más. En fin, hay todo un tema relacionado con esto. Bueno, mira, lo que sucede es que en el caso de Yucatán, el tema de salud tiene un impacto. ¿Por qué? Porque al suscribir el convenio de IMSS Bienestar, que nos dicen que no está firmado. Pero toma, seguramente ya está previsto la aplicación. Y eso altera los recursos que se asignan al Estado. ¿Por qué? Porque ahora los va a absorber la Federación. Entonces, ese es uno de los rubros que posiblemente haga o signifique que altere las cifras, pero no es de que haya menos dinero, sino más bien está asociado a funciones que se trasladaron a la Federación. Ahora bien, Yucatán tiene una de las haciendas más, digamos, comparativamente, menos dependientes de las asignaciones federales. Todavía es muy dependiente, pero comparado a otros estados. Y esto en parte tiene que ver con un esfuerzo que se ha hecho desde hace mucho tiempo para fortalecer los ingresos propios. Sí estimo que es necesario una discusión que se ha pospuesto desde hace mucho tiempo. El esquema, en algún momento lo aludió Dulce aquí, viene de la presidencia de López Portillo, que es el convenio de coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal. Entonces, sí es necesario hacer una revisión muy clara, porque por una parte se cree que los recursos son de la Federación y que graciosamente se los asigna a los estados. No, los recursos en virtud de ese convenio, de ese esquema de coordinación, son de los estados y de los municipios. Lo que sucede es que se centralizó la recaudación. O sea, es una bolsa en la que todos ponemos. Exactamente. Pero bueno, de cualquier forma, independientemente de ello, están los recursos propios que recaudan estados y municipios. Y aquí siempre el tema de ingresos es un tema políticamente incómodo, ¿no? Y aquí se ve en muchos rubros, sobre todo porque son pocos los espacios que tiene los estados y los municipios para poder recaudar. Fundamentalmente están los derechos de agua, está el predial y otros conceptos. Pero hacia donde definitivamente vamos es que, sobre todo en materia de predial, con todo y que Mérida no, o más bien Yucatán no está muy bajo comparado al país, en términos internacionales, México es uno de los países que menos recursos recibe por lo que es el, digamos, impuesto a la propiedad. Entiendo. Dulce María Sauri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gastón. Bienvenida seas, como Buenos siempre. Días, Viridiana. Buenos días. Dulce, decíamos, ha Federico. habido ahí dimes y diretes de es que nos bajaron el presupuesto, es que si le descuentas la inflación es menos de lo que teníamos antes, hablando del presupuesto, del dinero que manda la federación en los diferentes ramos. Seguramente, y conociéndote, tú ya te has de saber hasta de memoria el presupuesto, porque luego te pones a estudiarlo. Mira, indudablemente que hay una reducción. Me gustó mucho la expresión de la bolsa, porque eso es efectivamente una gran bolsa de ingresos, que una primera división
es entre la federación, el gobierno federal, para ser más precisa, y los estados. Esa es la federación. ¿Cómo era antes si ahora hay una bolsa? En 1979 fue cuando se estableció la Ley de Coordinación Fiscal. Porque antes cada estado ponía sus impuestos. Por ejemplo, Yucatán ponía un impuesto a todo aquello que entraba, estoy inventando, Claro. de Michoacán. En ese caso era especialmente el cerdo que venía. Se llamaban alcabalas. ¿Verdad? Y como esto había una serie de gravámenes, cada quien le ponía impuesto a lo que quisiera. Okay. Había, por cierto, no un impuesto sobre la renta igual en todos los estados, sino cada estado legislaba qué porcentaje grababa de los ingresos. En síntesis, era un desorden. Sí, claro. En el 79 se hizo la hazaña política de dividir una cobija. ¿Por qué razón? A ver, hay estados, especialmente al norte del país, que ingresan mucho más de lo que se devuelve por la vía de las participaciones en ingresos federales. Ese es uno de los reclamos constantes, por ejemplo, ¿De Jalisco de Nuevo es el León tema? y muy recientemente de Jalisco. Jalisco hasta hace poco, hace algunos años, era de los que recibía más de lo que daba. Pero en el norte sí hay una consistencia de un reclamo para mayor capacidad. Otros estados crónicamente han sido deficitarios. Por cada peso que ingresan, reciben hasta 3. Okay. Pongo, por ejemplo, a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son los 3 más pobres del país. Yucatán, como en muchas otras cosas, está a la mitad de la tabla. Okay. La relación ingresos-gasto ya ahorita debe ser como por cada peso que ingresa debe recibir como unos 50. Okay. No tengo los números muy actualizados. La grave dificultad política de una reforma fiscal que toque, primero, potestades tributarias. ¿Qué puede cobrar los estados y qué puede cobrar la federación y qué puede cobrar el municipio? Okay. Porque a todo mundo le encanta gastar, pero a nadie le gusta cobrar. Bueno, esa es una premisa básica. Segundo, ¿cómo hacemos para que esa cobija sea, vamos a decir, distribuida equitativamente? Porque los de Nuevo León pueden decir, a ver, nosotros aportamos 3 de cada uno que nos dan. A ver, mejórenosla. ¿A costa de quién? Okay. ¿Para qué somos una federación? Yo en estas discusiones muchas veces, sobre todo en el caso de los estados del norte, aquí tenemos un distinguido representante, Federico, le digo, sí, es cierto, recibimos más de lo que aportamos, pero ¿qué harían de nosotros en Nuevo León si no hubieran los consumidores de Yucatán? Sí, claro. ¿Cómo podríamos comprar la cerveza? ¿Cómo podríamos comprar los coches sin ningún tipo de impuesto especial si no fuéramos una federación? Claro. Aparte de todas las cuestiones relacionadas con la justicia, con la equidad, etcétera, etcétera. Pero en lo práctico, ese es el fondo. Ahora bien, mucho ojo. Una cuestión es que esté la distribución entre estados, gobierno federal y municipios, y otra cosa es que no haya habido un cambio en la composición del presupuesto de egresos de la federación que concentra recursos en la federación. Y yo voy a hablar de un ramo que es producto de una larga lucha de los estados priistas, entonces, y municipios, muchos gobernados, los grandes, ya por la oposición. Me refiero a la creación del ramo 33. Ese ramo, aparte que tiene todo ese símbolo de ser resultado de arrancarle a la federación dinero para que los estados pudieran ejecutar obra pública. Pero no etiquetado, ¿verdad? O sea, la federación no te dice en qué te lo vas a gastar, ¿en el 33 sí, o sí? Sí, ¿cómo no? Es en el que te dice Sí, en qué. pero Okay. no es en qué te lo vas a gastar. O sea, hay un rubro general. Por ejemplo, estoy hablando de cuando se creó. Eran recursos para obra pública, pero era en función de proyectos. Yucatán presentaba su proyecto de introducción de agua potable a N municipios del estado, ampliaciones de agua potable. Ese era un proyecto del ramo 33 que era revisado y calificado en la Secretaría de Hacienda. Okay. Como
tardaba, vamos a decir, la revisión y la calificación, se hizo una cartera grande de proyectos. Parte importante eran los proyectos federales. A nadie se le ocurría empezar a hacer un tren, nada más porque sí, y luego a ver de dónde salía la lana. Pero tampoco un Estado podía pedir recursos en el ramo 33 si no tenía su cartera de qué iba a hacer con ellos. Okay. Y además se supervisaba. Sí, claro. Luego se creó un fondo muy relevante que era el Fondo para la Seguridad Pública. Por ahí venía el dinero para el fortalecimiento de las policías. Que nosotros, entiendo, lo perdimos como Estado este año, aparentemente, ¿no? Perdimos todo. O sea, Todos los países. a ver, ¿Todo el país? Hay asignaciones sí, por estados, pero el fondo como tal ya no existe. Tienes, por ejemplo, casos, Federico lo decía hace un momento, de salud. Que haya desaparecido el presupuesto de salud o minimizado en el Estado es la tendencia, porque las secretarías de salud son, cito, ahora normativas. Okay. ¿Qué van a normal en materia de vacunación? Cuando solo dicen vacunen, pero no hay vacunas, eso está por verse. ¿Por qué? Porque el gobierno federal concentra los recursos en IMSS Bienestar. Sí. Y con singular alegría el gobernador Huacho, ¿verdad?, dijo: yo firmo el convenio, denle la lana a la federación y que se haga bola la federación con esto. Las bolas nos las vamos a hacer las y los yucatecos cuando el tramo que estamos tan acostumbrados de atención entre el Estado, local, sí, claro, ahora sea el federal. Pero bueno, ese es otro asunto. Y así podemos ir analizando los efectos. Ayer, para mi sorpresa, en los noticieros veía con cara adusta y ceño fruncido a los senadores del Verde reclamar que había bajado el 40% la asignación a la Secretaría del Medio Ambiente. Pero yo digo, ¿con qué cara dura? Días antes, la presidenta Sheinbaum presenta con su plana mayor el plan hidráulico del país. Cuando le quita el dinero a la Semarnat, pero no déjense a la Semarnat, que ahora la moda es volver a las secretarías normativas, lo cual quiere decir no darles un 5, sino a la Comisión Nacional del Agua. Le quitó a la Comisión Nacional del Agua. Tengo la tarea de ir a ver, explorar si ahora en la Secretaría de la Defensa Nacional no está el dinero para hacer las presas, mejorar los sistemas de agua, que supuestamente anunciaron entonces. Ese es el problema que tenemos. Entonces, sí tiene razón la diputada exgobernadora Ivonne Ortega, sí. que estuvo aquí. Ivonne Ortega, cuando dice que Yucatán va a recibir menos, porque el incremento no rebasa la inflación reconocida de 4.5. Entonces, un incremento nominal que no rebasa que no es real. La inflación, no hay crecimiento real. Entonces, Federico, problema serio. me llamó la atención ahorita lo que comentaban de la bolsa de seguridad. Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora? Mira, la centralización significa discrecionalidad. Que hubiera un fondo, había una fórmula que hacía, que también había ahí, era cuestionable porque en principio los estados con mayores problemas de inseguridad recibían más dinero. Sí. Entonces se generaba un incentivo perverso. Claro. Si hacías bien las cosas, no te llegaba dinero. Claro. Y ese es un problema porque tienes que tener una visión preventiva, y la visión preventiva precisamente es que tú gastas para no tener serios problemas de inseguridad. Hacia donde vamos fundamentalmente va a ser prácticamente en todo. O sea, la centralización y la personalización del poder está acompañada también de los recursos. Pero bueno, por otro lado tienes tú la economía real. La mayor parte de la inversión viene del sector privado, a la abrumadora, más del 70%. Y aquí lo que estás viendo es dónde se está ubicando la inversión. La inversión está Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Baja California y curiosamente no está Yucatán. Y ese es un problema muy preocupante porque más allá de lo que hagan las autoridades presupuestalmente, hay un tema fundamental que es la inversión. Claro. Y la inversión corre a cuenta del sector privado. Privado. Y esto lo que obliga al menos al gobierno local, y yo diría también al municipal, al menos de Mérida,
es tener una visión muchísimo más proactiva para que las claras ventajas competitivas que tiene Yucatán pues se hagan valer al momento de disputar las oportunidades de inversión. Y no ocurrió. O sea, tuvimos muy buena publicidad de que se estaba promoviendo, pero las cifras indican que no tuvo el resultado esperado. Traemos un problema con un déficit, es decir, en el último año del gobierno de López Obrador nos gastamos muchísimo más y pedimos prestado más de lo que generó el país y bueno, echamos rienda suelta de nuestras pasiones para endeudarnos. Gran parte de lo que se destina del dinero que producimos entre todos, una parte va para todo lo que son los programas sociales, que es un porcentaje altísimo de lo que generamos, y otro tanto va para el pago de servicio de deuda. Y nos quedamos como con un 25-30% extra, déjame llamarle tristemente extra, con lo que le tenemos que dar mantenimiento al país. Ya no estoy ni siquiera hablando de construir grandes cosas. Esa es la situación que está provocando que le reduzcas a los estados para tratar de reducir el déficit. ¿Es por ahí? No. Mira, porque la Federación tiene la obligación, el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados en la parte de presupuesto, de respetar la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, ahí el 20% de los ingresos, ¿verdad? Porque ahí también se establece en la ley qué ingresos son los que entran en esa bolsa, se va a los estados. Y también un porcentaje, los estados tienen la obligación de entregarlo a los municipios. O sea, es una cascada, vamos a decir. No pueden afectar esa parte. Por eso quizá la división más importante para analizar el presupuesto es lo que se denomina gasto no programable y gasto programable. En el no programable, ¿verdad?, está los intereses que pagamos por esa deuda, que ahora se va a incrementar en 1.2 billones de pesos si la autoriza la Cámara de Diputados, y el Senado, que por cierto el nivel de endeudamiento lo autorizan las dos cámaras, ¿no? Sí. Luego después están los, vamos a decir, irreductibles del presupuesto. En el otro lado, ¿verdad?, están los irreductibles del presupuesto. Por ejemplo, todos los programas sociales, o sea, tú no los puedes bajar. Tienes todo el pago a la burocracia, que incluye desde luego a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a los médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Eso, a riesgo de que corran a la gente, no lo pueden reducir. Entonces hay en eso irreductibles del presupuesto, ni intereses, ni programas sociales, ni ¿cuánto le queda realmente al gobierno para hacer inversión? Yo calculo que en este presupuesto, si bien nos va, un puntito del producto. Sí. 10% del presupuesto total, estamos hablando de, en números cerrados, 1 billón de pesos. Sí. Nada más que hay un pequeñísimo detalle. La Constitución dice, y eso creo que todavía no lo cambia la 4T, pero no tarda, ¿no? Tenía prioridad el tema de los vapeadores, desde luego, ¿no? Para ponerlo, la prohibición a nivel constitucional. Pero dice que solo procede el endeudamiento cuando es para inversión productiva. Díganme ustedes qué productivo tiene pagar la deuda del dinero que gastó el gobierno en el año electoral para lograr una mayoría de votos. Pero ¿es válido esto en términos de reforma constitucional? Claro, ya entendí. Pero bueno, si quieren descorazonar mi comentario. Bueno, ya no hay Suprema Corte de Justicia ante la cual un grupo de ciudadanas y ciudadanos se puedan amparar en contra del gasto del gobierno en inversión que no es inversión y que está violando la Constitución. ¿Ante qué corte vamos a ir? No hay. No hay. Entonces, simplemente deleite intelectual. Nos tenemos que ir. Una pregunta rápida, nada más, en opinión. Renuncia de Víctor Cervera, Federico. Bueno, se tardó mucho. Eso debió haber ocurrido prácticamente al día siguiente del evento. Del evento al que dio lugar. Dulce María. Pues yo le tengo mucho afecto a Víctor. Y pues no me gusta esta manera
de concluir el paso por la administración pública. Creo que fue un buen secretario de Desarrollo Económico, con Ivonne Ortega gobernadora, siempre ha estado interesado en las cuestiones políticas, pero si quiere ejercer su libertad plenamente, mejor que no tenga actividad pública, que se dedique a la esfera privada. Ok, bueno, pues ahí lo tiene. Federico Berrueto, muchísimas gracias, que te mejores. Gracias. Gracias. Un tequila nunca estará de más. Nunca estará de más. Pues sígalo, por favor, @Berrueto es como lo debe de seguir. Dulce María, como siempre, un A gusto. mí, recétame tequila también. Bueno, ahí va otro tequila para allá. Ya está hecha la Preventivo. comanda. Aquí andamos regalando granodines. mientras. Traemos granodines, estamos regalándolos. Dulce, muchísimas gracias. Hay que seguir a Dulce también. Siempre le pone @DulceSauri, es como debe seguirla. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.